¿Por qué decidió ser pastor? Bueno, tengo que recordar de mi adolescencia, cuando como un niño que asistía a la Iglesia Bautista de la Pro Hogar, trabajaba yo con un grupo de niños y tenía como mi pastor a un hombre maravilloso, el hermano Enrique Flores Carrillo, que fue mi mentor, mi ejemplo. Trabajaba yo con niños y me enamoré tanto del grupo de niños que yo soñé en el futuro, cuando creciera, dedicarme al cuidado pastoral de los niños, porque conocía sus vidas, porque conocía sus maneras de pensar y cómo hablaban de sus padres. Y dije, si a estos niños se les apoyara, seguramente llegarían muy lejos. Ya siendo joven, el Señor me llamó a servirle en el ministerio. Estuve colaborando en algunas iglesias, primero en la Pro Hogar como copastor y después en otras, pero fue eso, que el Señor te da primero el don y después que te hace el llamado para después comprometerme a su servicio. Texto bíblico favorito. Bueno, hay muchos. Por ejemplo, recuerdo Juan 14, 23 y 24, que dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Mas el que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Antiguo Testamento o Viejo Testamento? El Nuevo Testamento, no hay duda, la doctrina, el lenguaje, la belleza, está muy cerca de nuestra manera de pensar, pero la raíz, no se puede negar, está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sintió el llamado pastoral? Bueno, es como algo al que tú no puedes negarte, ni tampoco puedes renunciar. Es un compromiso, es algo que te jala, que te llama, que te compromete, pero con Dios. No es con ninguna persona ni es con ningún grupo, es estrictamente hablando. ¿Qué le diría a todo aquel que quiere ser pastor? Yo le diría, cuando sientas el llamado, por favor, colócate algo en los ojos y no mires otra cosa. Mira solamente el llamado y olvídate de tus proyectos y olvídate de los proyectos de la familia o de los proyectos de tu comunidad o de tu sociedad. No, mire el llamado, dirígete al llamado y sabes una cosa, lo que venga después será añadidura, porque tu relación con Dios estará firme y todo lo que tú hagas será prosperado. Recuerda, probablemente muchas de las cosas que podrías haber soñado no las alcances materialmente, pero la satisfacción espiritual será tu victoria. ¿Es fácil ser pastor? No. A lo largo de mi vida, ya soy un anciano, he vivido diferentes roles. He sido incluso persona que ha llegado a niveles altos en mi profesión. Pero el trabajo más difícil es el trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque en lo demás puedes trabajar en lo material, puedes manejar el cuerpo, pero en el trabajo pastoral es el alma y es el espíritu de las personas. Y aquí lo material queda de manera secundaria. Entonces, conocer la tragedia humana te compromete con la circunstancia y con la condición del ser humano. Pero tú no puedes meterte desde el punto de vista humano, tienes que hacerlo desde el punto de vista espiritual. Y en ocasiones cuando sientes el dolor o el sufrimiento humano, me pregunto, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con esta persona? ¿Qué le diría? Y en ese momento tener que recordar la palabra y poderla apoyar a la situación que está viviendo la persona para nunca matar la esperanza y siempre fortalecer la fe. ¿Cómo emplea el tiempo en usted mismo?
Bueno, la mejor manera de emplear el tiempo en mí es pasarlo con mi esposa. No hay momento del día más delicioso que estar con ella. Los momentos de que comamos juntos, de que durmamos juntos, de que viajemos juntos. Es un diálogo de dos almas que es una sola. Y no hay nada más delicioso para mí que pasar el tiempo con ella. ¿Cuál ha sido su mayor prueba que ha tenido como pastor? Bueno, he tenido la mayor prueba en mi vida como pastor es haber recibido la invitación de la primera iglesia bautista de México para ser su pastor. Estuve luchando, en 3 ocasiones me llegó una invitación. Cuando me llegó la tercera, yo le pregunté a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo no soy digno de esto? Y me pasé 6 meses en dar la respuesta. Pero cuando esta respuesta, me costó mucho trabajo, pero cuando esta respuesta vino, hubo una paz profunda en mi corazón de que yo estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Los tiempos de antes eran mejor? Pues la verdad, los tiempos que estoy viviendo son unos tiempos bellos, bellos en mi vida. Que vi muchas cosas, sí, conocí a muchas personas, sí, tuve muchas relaciones, conquisté muchas cosas, sí, sí, pero eso está como dentro del recuerdo, como dentro del libro que se puede abrir en el momento que tengamos un poco de calma. Pero el batallar de cada día, eso es el momento, el ahora, el aquí y el ahora. Ver cómo mi vida se acaba, pero ver que se está acabando sirviendo al Señor. Y eso me llena de entusiasmo, de amor y de pasión por Él. ¿Qué música le gusta? Bueno, mi favorita es la música clásica. Juan Sebastián Bach es mi autor favorito. De él, el canto que desde jovencito yo aprendí, Jesús, dulce alegría de los hombres, es una de mis piezas favoritas. ¿Himno favorito? Ah, 368. Cada momento la vida me das. Cada momento conmigo Él está. Hasta que rompa el eterno fulgor. Cada momento tuyo soy, Señor. Es un himno de mis favoritos. ¿Corito favorito? Oh, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Es de mucho, hace mucho tiempo, pero lo llevo grabado en mi corazón. ¿Cuál es su parte favorita del templo? Oh, mi parte favorita. Hay dos partes favoritas. Una, el bautisterio. Es un lugar solemne, espiritual, único. Y el otro, incomparablemente hermoso, es el púlpito. Pocas personas han estado en ese sitio y es es un privilegio estar en ese lugar. Claro que puedo hablar de Mina de muchos sitios, pero esto tiene un fondo espiritual muy bello para mi persona. ¿Se considera usted un buen ministro pastoral? No, no, estrictamente hablando, no, por el tiempo. Pienso que debiera dedicar más tiempo, que fuera un tiempo exclusivo y considero que si así fuera, tendría oportunidad para el contacto con las personas, que pienso que es la tarea personal más profunda, y hacerlo no en el templo, sino hacerlo en la calle, en los hospitales, en las casas, sentados tomando un café. Pero para mí que eso sería uno de los aspectos más importantes que me falta de mi tarea pastoral. ¿Cuántos años lleva como pastor?
Bueno, aquí la historia es según cómo se cuente, porque si lo contamos desde mi ordenación, es poco tiempo, serían 7 años. Porque en la historia eclesiástica de la cual yo vengo, la ordenación no se acostumbraba como tal. Estoy hablando de la Iglesia Bautista Betel, donde la tarea pastoral yo la realicé o en Dios con nosotros durante muchos años. Hablándolo así, estrictamente hablando, si es desde la ordenación, estaríamos hablando de apenas 8 años. Desde su comienzo como pastor en Mina, ¿qué tanto considera usted que ha cambiado la iglesia? Bueno, honestamente sería bueno hacer esta pregunta a los miembros de la iglesia, porque aunque yo tuve contacto con Mina durante muchos años, durante mucho tiempo, en realidad yo no conocía a profundidad a la iglesia. Pero me he percatado en este breve tiempo que he estado en la iglesia de que han llegado personas nuevas, diferentes, hemos ganado personas para Cristo. También he visto que algunas se han marchado, se han ido. Ha sido un movimiento muy dinámico en la iglesia. Siento que el Señor está construyendo una iglesia de Mina de la época, del tiempo que nos tocó vivir en la actualidad. Y sé que, por ejemplo, hay muchos que se identifican con Mina que vivieron en otro tiempo, pero fueron otro tipo, otro grupo, otra iglesia, acéptenme la expresión, otra iglesia. Pero ahora yo miro una iglesia joven, una iglesia soñadora, una iglesia pujante, una iglesia que se está lanzando a los próximos años con un ansia de crecer y de tener amor y espiritualidad, como creo que faltaban muchos años que no tenía nuestra amada iglesia. ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que enfrenta la iglesia de Mina en los siguientes años? El mayor desafío será eh, aceptar el tejido humano que estará llegando a nuestra congregación, porque tenemos un pasado muy glorioso, estamos orgullosos del pasado, pero el Señor está aportando nuevas familias, nuevas personas. Están llegando muchos profesionistas, están surgiendo de nuestros jóvenes chicos que se van a la universidad. Entonces, viene el mayor reto, es de hacer de Mina una iglesia de vanguardia, una iglesia que hable el lenguaje de los jóvenes y del México de nuestro tiempo, pero no del México que no tiene orgullo de ser mexicano. Yo pienso que viene un tiempo en que tanto la juventud como las personas adultas tendrán oportunidad de crear muchas cosas nuevas, tanto para nuestro México como también para la iglesia. Entonces tendremos que insertar a científicos, a personas profesionistas, a obreros altamente calificados. Seguramente algunos de los nuestros viajarán al extranjero, tendremos nuevos idiomas, esta nueva y el acceso de la tecnología. Tenemos que inundar el pensamiento de Mina en los medios de comunicación y tenemos que entender que Mina no solamente las personas que nos congregamos en el templo, sino que hay una infinidad de personas. Por ejemplo, ahorita los centros de agua viva, una extensión de Mina, una estrategia para crecimiento, tendrá que llevarnos a multiplicarnos, no a 10, sino a 20, a 40, a 80 hogares que en la semana estén predicando a Cristo, estén cultivando la vida espiritual, nos estemos comunicando con Dios, una comunión con Dios. Ese es el reto de la iglesia en las próximas décadas. ¿Qué ha hecho el amor en su vida? Todo. Dice Juan en una de sus cartas que Dios es amor. Entonces, el verdadero sentido del amor es la espiritualidad, es Dios, ¿verdad? Y mi vida
gira en torno completamente a Dios. O sea, Él es el todo para mí. Ahora, ese amor de Dios, ese perfecto amor de Dios, se expresa en mi imperfecto amor como ser humano. Y amo los valores, amo la vida, amo la familia, amo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, amo la iglesia, amo las familias de la iglesia, porque todos somos una familia, porque somos hermanos, porque somos de una sola sangre. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado es la misma sangre que nos hace a todos una familia, la familia de Dios. ¿Qué ha hecho por mí el amor? Lo ha hecho todo. Todo gira alrededor de Dios y del amor. ¿Aún sigue buscando respuestas en la Biblia? Claro que sí. Recuerdo al apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 2, cuando él dice, eh, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirnos? Y luego dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensar que cuando nos acercamos a la Biblia, estamos leyendo la mente de Cristo. Pero ¿sabes qué? No es una mente estática, no es algo que se escribió y se quedó ahí. No, no. Cuando tú vas a la palabra de Dios, es un diálogo de tu espíritu con el espíritu de Dios, con el corazón de Cristo. Entonces, cuando tú abres la Biblia y empiezas a leerla, cada día, aunque leas el mismo capítulo, aunque leas el mismo versículo, cosas nuevas te dice. ¿Por qué? Porque estás leyendo la mente de Cristo. En otras maneras, siempre que te acercas a la Biblia, siempre hay algo que preguntarle a Cristo. Señor, mira lo que estoy haciendo, ¿es correcto lo que estoy haciendo? ¿Debo hacerlo de otra manera? Señor, ¿debo dejar de hacer esto? Señor, y el Señor siempre te contesta. No es un monólogo, no es un soliloquio, es un diálogo espiritual dinámico que es actual, en tu momento actual y en tu contexto actual. ¿Nos podría compartir cuál es uno de sus recuerdos más gratos en la unión de jóvenes a la que perteneció? Bueno, hace muchos años de aquel tiempo fui presidente de la Unión Bautista de Jóvenes de la Iglesia Bautista Progar. Recuerdo entre algunas locuras que hicimos, porque a mí me gustaba hacer locuras. Hicimos, por ejemplo, como había varios templos pequeños en el rumbo, se me ocurrió que por qué no nos juntábamos todos y presentábamos villancicos navideños en el parque de la colonia Progar. Les estoy hablando de hace muchísimos años, cuando estaba prohibido manifestaciones religiosas en la vía pública. Pero conseguimos los permisos y juntamos a 8 iglesias pequeñas, pero hicimos un coro de 100 voces y cantamos, por ejemplo, Noche de Paz, villancicos navideños. Conseguimos unas gradas, conseguimos muchas sillas y de momento en el jardín, en el público, así, estábamos cantando villancicos navideños. Lo seguimos haciendo durante 5 años. Se interrumpió cuando yo tuve que realizar el internado rotatorio de pregrado. Esta es una de las locuras. Y hay muchas locuras. Recuerdo cuando se me ocurrió hacer estudio, por ejemplo, de los diferentes grupos cristianos e incluso hasta no cristianos dentro de la Unión de Jóvenes. Y entonces invitamos a adventistas, invitamos a presbiterianos, invitamos a nazarenos y se me ocurrió invitar unos mormones. Y entonces en la iglesia hubo una discusión porque decían, ¿cómo es posible que vayamos a prestar el lugar para que venga una persona de fuera a decirnos su doctrina? Y el pastor, hermoso pastor, dijo, no, dejen a los muchachos, yo voy a estar ahí. Cuando vengan los testigos de Jehová, yo estaré ahí presente y ellos que presenten lo que quieran y después vamos a tener un diálogo. Bueno, hubo una familia muy mentada en la iglesia que se salió de la iglesia por no estar de acuerdo, pero eran locuras que a mí se me ocurrían en mi juventud. Como estas, puedo seguir platicando muchas otras, pero son de esos momentos gratos que es bonito recordar.
¿Aún conserva esos amigos de la juventud? Bueno, la verdad algunos ya están con el Señor. Por ejemplo, de mis amigos, Justo Gaitán Hernández ya está con el Señor. Otro, Rubén Rodríguez, también ya está con el Señor. Otro, Joel López, es pastor, vive y cuando nos vemos nos abrazamos, nos vemos poco. Otro amigo muy querido, Alfonso Pérez Parra, un pastor precioso que está en Cuernavaca. Éramos el grupito de amigos íntimos de aquella época. Sí, los recuerdo con mucho cariño. ¿Qué importancia es poder encontrar amigos en la juventud? ¿Que lo principal que lo una es Cristo Jesús? Bien, bueno, yo he tenido a lo largo de mi vida amigos que no son cristianos, amigos a los que yo estimo mucho y que también yo sé que ellos también tienen un gran estima por mí. Y puedo decirlo que cuando tú no compartes la fe con un amigo, pareciera como que es un amigo a medias, porque hay muchas cosas que compartes. Alguna vez escribí un poema que decía, mi amigo es mi amigo porque algo tiene de mí. Y sí, porque en mis amigos me miro yo. Hay algunos rasgos, algunos aspectos que forman parte de mi personalidad, pero mis mejores amigos siempre estuvieron en la iglesia, porque con ellos compartía la misma espiritualidad. Es que el mirar la vida no es igual con una persona que no tiene fe en Dios. Porque cuando alguien tiene fe como tú y algo sucede, alguna circunstancia pasa, inmediatamente sabes que no existen los accidentes y que no existen las casualidades, sino que sabes que todo está bajo un plan perfecto de Dios, que el Señor está cada día dándonos la oportunidad de tener comunión con Él y de crecer en Él para alcanzar la estatura del varón perfecto. Es decir, todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Cuando encuentras una persona así, es tan hermoso hablar, porque de la otra manera no hablas, o discutes, o gritas, o te callas. Pero cuando es un amigo cristiano, tú sabes que aunque guardes silencio, pueden estar experimentando la misma realidad espiritual, aunque sean dos o tres personas. Haciendo un ejercicio de imaginación, teniendo la capacidad de encontrarse consigo mismo, con ese joven Emilio de 20 años, ¿qué le diría? Le diría, sigue cultivando la inocencia, sigue cultivando tu pasión por el Señor Jesús. No dejes de escribir poemas, escribe libros, pero no de ciencia. Ahora escribe libros espirituales, de esa comunión que tienes con Dios. Escribe qué es el cada día, el momento de enfrentar el problema o de incluso de encontrar la solución. Escríbelo. Y le diría también, viaja, viaja, aunque no comas, pero conoce otras cosas, conoce otros mundos, llénate del mundo, pero sabes, jamás te olvides de Dios. ¿Cuál era su hobby cuando era joven? Bueno, tenía varios hobbies. Uno de los hobbies era leer. Yo leía los libros que se publicaban en mi época. Estoy hablando de la década de los 60 y de los 70. Era un apasionado de la lectura, pero también de la música. A mí me encantaba la música, me gustaba el teatro. Era
Para mí un sueño era poner mi gabardina, ponerme mi paraguas, o poner un abrigo largo y salir a la calle y llenarme de humedad, del frescor de la Ciudad de México y respirar la humedad. Era algo que a mí me fascinaba. La labor de un pastor es complicada y ardua, pero ¿quién debe pastorear al pastor en sus necesidades o debilidades? Aparte de Dios, claro. ¿Cómo es su lucha contra la seducción que el líder o pastores tienen contra el ego y el poder? Bueno, qué interesante pregunta, ¿verdad? Empezaré con la primera de ellas. ¿Quién debe ser el pastor del pastor? Fíjense que el, el ministerio pastoral en ocasiones se lleva en la soledad y a veces se enfrenta uno a situaciones y a problemas donde es muy difícil tomar decisiones u orientar. Y eso es mi soledad con Dios, ¿no? De mis soledades vengo, a mis soledades voy. Este, es algo que yo vivo en lo profundo. Yo tengo la bendición de que mi esposa está muy identificada con mi ministerio y dialogamos, los dos dialogamos mucho sobre los problemas que enfrento y demás. De alguna manera, ella me pastorea, ora por mí, y aunque no está donde yo esté tomando decisiones, muchas veces ideas o pensamientos de ellas están conmigo. Pero es una mujer muy sabia, pero también se requiere de otro pastor. Yo tengo 2 o 3 hermanos a quien consulto, a quien yo les he dicho que serán mis apoyos, e incluso también yo sirvo a algunos pastores que me llaman y a veces, hermano Escobar, mire esta situación, ¿usted qué haría? Ore por mí. Y es hermoso tener a otra persona. Y es hermoso tenerlos en el anonimato, fuera, sin que nadie se entere. Pero muchas veces cuando los he consultado y cuando he llevado a la iglesia alguna decisión o algo, miro la sabiduría de tener a alguien que puede entenderte porque vive la misma situación que tú, que puede saber que la decisión que tú tomes puede afectar vidas de personas o de familia y que tienes que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado, pero también con mucha sabiduría. En la iglesia siempre deben existir hermanos que estén orando por el pastor. ¿Saben una cosa? La oración se siente. Cuando la iglesia está orando por uno, se siente la oración. En verdad, uno siente cómo el Espíritu está con uno en donde vaya o donde uno esté. Entonces pienso que también la iglesia de alguna manera tiene que pastorear al pastor. Y la segunda pregunta es una pregunta extraordinariamente humana. ¿Qué hacer con el ego cuando de repente sientes que estás muy bien y entonces viene una amenaza, que es la amenaza del orgullo y la amenaza de la soberbia? ¿Qué hacer en ese momento? El pastor siempre tiene que tener puestos los pies en el suelo, ¿verdad? Y recordar que la obra no es del pastor, como la misión no es del pastor, ni la iglesia es del pastor. El pastor es un instrumento, como lo es el ministro de adoración o como es el diácono. El pastor cubre una función, pero la obra es del Señor. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y entonces cuando Cristo dice esto o aquello y la iglesia lo empieza a hacer, empieza a haber fruto, pero es el fruto del Señor. Nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca en el reconocimiento de toda la iglesia. Yo sé que como seres humanos a veces vemos la figura del pastor y podemos fijar nuestros ojos en el pastor, pero el pastor siempre debe tener la humildad y la sencillez de bajarse. Tiene que bajarse, obligadamente tiene que bajarse y tiene que reconocer que si hay
algo por qué darle gracias a Dios. No es por lo que Él hizo, sino por lo que Dios hizo y está haciendo en la iglesia. Yo pienso que el mayor privilegio del pastor es ser usado por Dios. No lograr algo, sino ser usado por Dios. Puede ser una iglesia pequeña y pueden ser 2 o 3 familias, pero cuando siembras la palabra de Dios y la palabra de Dios trae fruto a esa familia, es lo más hermoso que tú puedes ver. Que la persona sienta, hermano, ahora que me puse en las manos de Dios, sucedió esto en mi familia. Y tú dices, Señor, qué hermoso. Sembrar es lo más que le puede pasar al pastor, porque la cosecha la das tú, Señor, a las mismas personas que fueron aconsejadas, o tú mismo, Señor, recoges el fruto en el momento que tú quieras. Y el pastor podría jamás enterarse de lo que sucedió, simple y llanamente que fue un instrumento en las manos de Dios. Que, que nos podemos sentir felices por lo que hacemos. Bueno, esto es bíblico, ¿verdad? Porque el don tiene que edificar a los demás, pero también tiene que edificar a la persona que ha sido, eh, por el Espíritu Santo, ha sido capacitada con el don. Es la sensación de que lo que yo debí de haber hecho, lo cumplí. Claro que si el pastor se llena de soberbia y orgullo, puede borrar con el codo lo que escribió con la mano. Ok. Ya por último, me gustaría preguntarle con qué se queda en estos años de pastorado que ha tenido en la iglesia de Mina y Héroes. Bueno, me quedo que el tiempo que he estado en la iglesia ha sido un tiempo de paz. Es lo primero que yo veo, que ha sido un tiempo de paz. Con las instituciones bautistas de México, con las iglesias de México, hemos ido creando este espacio como pacificadores de paz, sería lo primero. Y el segundo aspecto que yo miro es el amor que los hermanos están expresando unos a otros. Cuando nos miramos, realmente nos abrazamos, nos besamos, nos escuchamos, sentimos como el amor fraterno fluye en las familias. Yo creo que son las 2 cosas hermosas que yo he visto en estos 5 años. Un tiempo de paz, la paz con Dios es la paz con la congregación y con todos los demás. Si no tenemos paz con Dios, no podemos tener paz con los demás. Y este ha sido un tiempo hermoso de paz. Y cuando sembramos paz, florece florece la vida en comunidad, porque hay paz. Y cuando hay paz, hay esperanza y hay fe. Y el segundo, el amor, porque el amor cubre multitud de defectos. La persona no es perfecta, el pastor no es perfecto, los líderes no son perfectos, pero el amor, como la pintura, puede recubrir cualquier superficie y darle una tonalidad y una textura distinta, aceptable, agradable. Pienso que esta época, podríamos decir, es por la paz de Dios y el amor de Cristo que nos ha unido y nos ha hecho una iglesia nueva, una iglesia diferente.